será un gran honor si nos acompañan. Darth Malgus fue fácilmente uno de los Sith más poderosos de la historia galáctica, pero cuando dibujas una línea desde la primera invasión Sith de la República, en el año 5000 antes de la batalla de Yavin, hasta el ascenso del Emperador Palpatine casi 5 milenios después, es complicado visualizar cuándo vivió Malgus. Pensé en revisar algunos de los puntos principales de la historia Sith en la galaxia anteriores a Darth Malgus para ponerlo y a sus logros en contexto. Entonces, Malgus nació en el 3700 antes de la batalla de Yavin, pero su logro más famoso, el asalto en Coruscant, se dio hasta el 3653 antes de la batalla de Yavin. Para los nuevos en Star Wars, primero que nada, bienvenidos, y ABY o antes de la batalla de Yavin significa antes del episodio 4, una nueva esperanza. Estas podrían ser fechas aleatorias, pero son muy importantes por algunas razones. Como dijo Malgus de manera célebre antes de lanzar su ataque sorpresa contra la República, él y los otros Sith habían esperado durante 300 años para cobrar venganza. Y la pregunta obvia es, ¿vengarse de qué exactamente? Aquí es donde la historia de los Sith le agrega contexto a la historia de Malgus. Antes de hablar de los eventos que se dieron 300 años antes y por qué Malgus quería cobrar venganza, quizás sea buena idea ir directo al inicio, la primera vez que lucharon los Sith y la República. Para eso tenemos que ir un poco más atrás, 5000 años antes de la batalla de Yavin, es decir, un milenio antes de esos 300 años. Y tendrá sentido cuando veamos ese año 5000 ABY en los registros de la República, cuando podremos ver la huella que dejó en la historia la Gran Guerra Hiperespacial. Fue la primera vez que el Imperio Sith lanzó un ataque contra la República. Fue liderada por un poderoso alquimista Sith llamado Naga Sadow. Los Sith de esta antigua guerra eran muy hábiles con técnicas oscuras. Sadow pudo usar su magia arcaica para producir creaciones Sith, y usó naves para drenar la energía de las estrellas, pero la técnica que usó más fue el dominio de las ilusiones. Varios siglos después, un grupo de usuarios del lado oscuro, llamados los Krath, usarían el mismo método para derrotar a la futura maestra Jedi Nomi Sunrider. Pero en el año 5000 antes de la batalla de Yavin, cuando Sadow conjuró ilusiones, duplicó o triplicó el número de naves en su flota. Hizo parecer que tenía grandes números de su lado. Con el tiempo, los Jedi y las fuerzas de la República bajo su mando se dieron cuenta de que Sadow los estaba engañando. Esto permitió que la República reuniera sus fuerzas y derrotara a Sadow. Esa fue la primera derrota de los Sith a manos de los Jedi. Esto por supuesto si ignoramos el primer conflicto porque esos primeros Jedi oscuros no eran Sith, técnicamente. Esto también marcó el nacimiento de un antiguo conflicto que los Sith llevarían a donde quiera que fuesen. Un problema que sin duda estaba presente en la mente de Darth Malgus. Entonces, si el primer conflicto entre la República y los Sith fue en el año 5000 durante la Gran Guerra Hiperespacial, eso significa que aún nos faltan 1300 años de historia antes de que lleguemos a la era de Malgus. Desafortunadamente para Malgus, los Sith simplemente no tenían mucho poder en el espacio de la República en ese entonces. Incluso los sistemas que rodeaban a Corriban no hicieron mucho en esta época después de todo. Inmediatamente después de que Sadow perdió el control del borde exterior, huyó de regreso a Corriban, pero la República lo siguió. Vencieron a Naga Sadow y también invadieron Corriban y otros planetas del sector. Cuando vemos las historias de los juegos de la antigua República, vemos que los Sith se retiraron a puntos desconocidos del borde exterior y más allá. Crearon un nuevo imperio Sith en el que serviría a Malgus. Pero en la historia original de la era, lo que pasó entre el 5000 y el 4000 fue relativamente pacífico. El único Sith que llegó al poder y que vale la pena mencionar fue un Jedi oscuro llamado Freedon Nadd, quien abandonó el templo en Coruscant para aprender los oscuros secretos de la alquimia de Sadow en Yavin 4. Es poco probable que Malgus pensara mucho en Freedon Nadd o el mundo de Onderon que dominaba, pero para el año 4000, dos nuevos Lord Sith ascendieron al poder, y una vez más llevaron la guerra a Coruscant. Ellos eran Exar Kun y Ulic Qel-Droma, dos grandes promesas de la Orden que cayeron al lado oscuro en búsqueda de poder y conocimiento. Fueron ordenados señores de los Sith por el espíritu de Marka Ragnos, el rey Sith que precedió a Naga Sadow siglos antes, y un Lord Sith admirado por el superior de Darth Malgus, Tenebrae. Si bien comenzaron la guerra Sith con el pie derecho, uniendo al ejército de los cruzados mandalorianos con sus fuerzas Sith, Exar Kun y Ulic Qel-Droma fueron vencidos casi de la misma manera en la que Sadow lo fue
un milenio antes, pero los Sith no terminaron aquí. Claro, aquellos escondidos en el Imperio Sith en el borde exterior lograron una vez más corromper Jedi y convertirlos al lado oscuro. Esto llevó a la Guerra Civil Jedi y dos antiguos Jedi, ahora conocidos como Darth Malak y Darth Revan, fueron los peones del Emperador Sith. Pero como todos los Sith en la historia de la galaxia, Malak y Revan también fueron vencidos. La galaxia una vez más creyó que había encontrado la paz, pero el Imperio Sith se estaba construyendo y líderes como Darth Malgus se alzaron. Invadieron el espacio de la República con sed de venganza por toda la vergüenza que habían vivido en los últimos milenios. Para el 3700 antes de la batalla de Yavin ya había suficiente historia. Ahora, cuando vemos las historias de la antigua República en los juegos y las comparamos con los cómics de los 90, que hablaron de la misma era, hay mucho que parece contradecirse. En los cómics, que se publicaron primero, se sugiere que dos de los más grandes eventos en la historia de los Jedi y Sith fueron la Gran Guerra Hiperespacial, la de Naga Sadow en el año 5000, y la Guerra Sith del año 4000 antes de la batalla de Yavin, la de Exar Kun y Ulic Qel-Droma. Estos dos conflictos, junto con el ascenso del Imperio 2 décadas antes de la destrucción de la Estrella de la Muerte, se suponía que debían ser los momentos definitivos en la historia de la República. Pero luego llegaron los Juegos de la Antigua República y sus conflictos se colocaron justo después de la Guerra de Exar Kun, y honestamente es difícil reconciliarlas. Técnicamente nada en los cómics o juegos se contradice, pero en los cómics está implícito que no hubo nada más grande que Sadow o Kun, y agregar al Imperio Sith de las regiones desconocidas y Darth Malgus le resta un poco a eso. En el siguiente video vamos a sumergirnos en la historia de Darth Malgus y la Antigua República. Entonces, prepárense para ver este tipo de contenido en combinación con, por supuesto, cosas de Kenobi, historia, cosas de los libros, fanfictions y todo lo que les gusta. Y también cómics. Espero estén listos para eso, dejen un like si disfrutaron este video y hasta la próxima. Mis amigos Jedi, Sith y Mandalorianos, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. Fulfill your destiny.